Quiere tener más conocimiento y revelación de la palabra. En realidad hay hambre de tener más revelación de la palabra. Sabes, el conocimiento es bueno, pero si no hay revelación, eso se queda aquí en la mente. Únicamente se nos queda aquí. Y en la mente no funciona, porque las cosas en el reino y la manera como Dios las creó fue para que nosotros las pasáramos a nuestro corazón y de ahí lo manifestáramos. Y cuando esa palabra cae en nuestro corazón, cuando esa palabra se hace vida, se hace rema en nosotros, produce vida. Entonces es bien importante venir con el corazón abierto a recibir. No venimos nada más a tener un conocimiento, sino que hay que abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo, la palabra, entre en nuestro corazón y que podamos entonces caminar en la palabra y ver la manifestación, ver el resultado, ver los cambios. El deseo de mi corazón, sé que es el deseo de Dios, es que tú tengas cambios en tu vida, que tu vida sea transformada, que tu vida vaya, como dice la palabra, de gloria en gloria. Amén, amén. Si algo no está caminando, quiere decir que falta que tú dejes que esa palabra en tu corazón, porque si se queda en tu mente nada más y no cae en la tierra, que es tu corazón, en la tierra que prepares, y es una tierra fértil, que pueda caer y producir esa semilla, fruto. Como dice la palabra, la que cayó en buena tierra, la que cae en un corazón dispuesto, y esa semilla va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Si no estás produciendo, checa tu corazón. Hay que alinear el corazón, hay que dejar que la palabra caiga bien en una tierra fértil y produzca. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la renovación de la mente. Ese tema a mí me gusta mucho, porque es uno de los temas principales con los cuales yo vi cambios y resultados en mi vida. Todos estamos en un proceso. Di conmigo, un proceso. Todos estamos en un proceso. Dice la palabra que seremos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que venga Cristo o que nos presentemos, que dejemos este cuerpo y estemos delante de Él. Pero en este proceso, Dios nos dejó su palabra, que es su voluntad. Y la palabra de Dios, creo que lo principal que contiene la palabra de Dios, como dijo Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él dijo, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Y él dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esta palabra debe de producir en nosotros la vida de Dios. Debe de crear esos cambios de la vida de Dios. La renovación de nuestra mente es parte fundamental para que nosotros podamos ver y manifestar la vida de Dios. Si no hay cambio de mentalidad, no hay resultados. Muchas veces como cristianos queremos pensar igual, seguir siendo y pensando de la misma manera, y queremos que Dios haga. Y luego nos frustramos porque vemos que, pues decimos, ¿por qué no, Dios? ¿Qué será? ¿Qué estará deteniéndote? ¿Por qué no veo cambios? Y sabes que va a ser imposible que haya cambios si tú no dejas que esa palabra venga a tu corazón, renueve tu manera de pensar, comiences a caminar en esa nueva mente, en esa nueva manera de pensar y entonces producir los resultados. Es prioritario que renovemos nuestra manera de pensar. Vamos a empezar con el tema renovar la mente. Dice 2 Corintios
5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí está hablando de cosas nuevas hechas, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra renovar, es cambiar a lo nuevo. Renovar, cuando dices pues vamos a renovar este lugar, vas a quitar lo viejo y vas a poner lo nuevo. Es una renovación. Algunos le llaman remodelación. Y cuando llegamos a Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas en nuestro espíritu fueron hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, somos justificados y estamos perfectos en nuestro espíritu. En nuestro espíritu, en la parte que no podemos ver o sentir de nosotros, somos hechos perfectos. Pero en nuestra mente se mantiene igual. Recibimos a Jesús por dentro, nuevas criaturas, pero en nuestra mente, si tú pensabas de una manera, sigues pensando de la misma manera. Ahí es donde tenemos nosotros que renovar nuestra mente. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar y renovar, quitar lo viejo, quitar eso que no te ha dado resultado, porque no te ha dado resultado, has tenido problemas y sigues a lo mejor caminando en los mismos problemas, sigues teniendo las mismas dificultades. Y déjame decirte, si no renuevas tu mente de acuerdo a la palabra, vas a seguir ahí. A lo mejor van a pasar años, a lo mejor toda tu vida. Y dices tú, ¿por qué no? Dios, no hiciste nada. No, Dios ya hizo todo. Envió a Jesús, su Hijo, a morir por nosotros y pagó el precio para que tú y yo tuviéramos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para tener una vida abundante. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Su deseo es que nosotros vivamos bien. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. La prosperidad en todas las cosas depende de tu mente. Si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir, vas a ver el resultado. Mientras sigas pensando igual, mientras sigas aferrado a tus pensamientos, a tu manera, vas a seguir experimentando los mismos problemas, los mismos resultados. No esperes tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Decía Einstein que era locura querer hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Vas a estar en el mismo lugar. Dios te quiere llevar a otro nivel en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tus emociones. Dios quiere que tú tengas paz, que estés en gozo, que tú vivas en victoria, que tú estés libre, que no sigas siendo esclavo, porque Él te liberó en la cruz hace 2000 años, nos hizo libres, libres completamente, libres. Y Dios quiere que tú camines en libertad. Pero es cuando tú permites, cuando tú dejas que tu mente sea renovada, sea cambiada. Sabes, nuestra mentalidad ha sido formada o nuestra manera de pensar fue amoldada. Vamos a decir, nuestro chip de computadora fue programado, nuestra mente fue programado por muchas circunstancias en esta vida. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra familia, nuestras experiencias en la vida nos amoldaron, nos hicieron una forma de pensar. La religión también, hablando de la religión, no de la relación con Dios, sino el rito o la forma, el protocolo con el cual nos enseñaron a buscar a Dios. Entonces todo eso moldeó tu manera de pensar, tu manera de pensar, y a lo mejor tienes muy arraigado en tu vida una manera de pensar que te fueron implantados desde tu niñez y no te ha permitido por eso cambiar y avanzar y tener los resultados que Dios quiere que tú tengas en la vida.
Amén. Amén, amén. Por eso también en Proverbios 23:7, ¿cuál es el pensamiento en tu corazón? Tal eres tú. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. De la manera como tú piensas, tu mentalidad, tu manera de pensar, tal eres. Es lo que tú vas a vivir, es lo que tú vas a experimentar. Entonces, para mi punto de vista, y lo que dice la palabra es que yo creo que tener éxito en la vida, y hablando del éxito que ya nos fue dado en Cristo Jesús, el tener la experiencia de vida de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús, depende de que tú cambies tu manera de pensar, de que tú alinees tu manera de pensar a la verdad, a la palabra de Dios. Amén. Fíjate, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Cristo, había ya una cultura. El pueblo de Israel, Jesús nació en el pueblo en el cual en los judíos habían tenido ya una trayectoria, ya tenían historia de cómo Dios había escogido a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y cómo venía la historia y cómo eran el pueblo escogido, y tenían ya muy afirmado su cultura, su adoración a Dios, sus ritos, todas las cosas, la ley, sus costumbres, y estaban muy arraigados en su tiempo. Cuando Jesús nació, ya estaba muy establecido la forma de vida del pueblo, de los judíos. Pero Jesús nace ahí en medio de ellos y revoluciona completamente la forma en cómo la gente, porque Jesús vino y mostró de una manera al Padre, a Dios, totalmente diferente. Y eso es un cambio total de decir, bueno, ¿qué decido? ¿Me aferro a mis costumbres, me aferro a mi cultura, a mis enseñanzas, o sigo a Cristo? Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. ¿A quién decido yo seguir? ¿Renunciar realmente a lo que yo tenía por valioso, por sublime? Igual Pablo decía que todo lo que él tenía por sublime, por valioso. Pablo era fariseo. En cuanto a la ley, dice que era irreprensible, era una persona que, celoso de Dios, conocía completamente la cultura, conocía la palabra, se la sabía de memoria y tenía, dice ahí, que celo de Dios. Pero cuando llegó a tener un encuentro con Jesús, dijo, todo eso que yo tenía por sublime, todo eso que yo consideraba como ganancia, dice, ahora lo tomo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. Y muchas veces tenemos nosotros que considerar muchas cosas que tenemos nosotros y considerarlas sin valor por conocer a Cristo Jesús, por conocer la verdad. Porque cuando tenemos algo que se exalta arriba de la verdad, arriba de Cristo Jesús, eso te va a mantener a ti estancado, eso te va a mantener a ti en el mismo lugar, y tú no vas a poder vivir y experimentar todo lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Romanos 12:2, y lo voy a leer desde 12:1, porque es bien importante este versículo, estos dos versículos. 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo. Cuando nosotros pensamos de alguna manera es porque estamos amoldados. Cuando pensamos de acuerdo a este mundo, a este siglo, a lo que tú aprendiste, a lo que tú ya tienes programado en tu mente, y tú te amoldas a eso, tú vas a vivir y tener los mismos resultados que tiene la gente allá afuera. Yo le digo a las personas, mira, si tú eres un hijo de Dios y tú vives igual en los mismos problemas que viven los que no son hijos de Dios, el problema es que tú no has cambiado tu manera de pensar. Tú no has alineado tu manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. No es que Dios te vaya a cambiar tu situación, sino que tú no has decidido dejar que Dios actúe en tu vida. Tú no has dejado que la palabra y el Espíritu Santo en realidad se manifiesten en tu vida y que tengas un cambio verdadero. Tal vez en algunas áreas ya has hecho cambios y tal vez en otras áreas ahí sigues y ahí te puedes quedar si tú no decides en realidad dejar lo que tú consideras como una forma de pensamiento tal vez correcta, pero los pensamientos de acuerdo a este mundo son opuestos completamente a los pensamientos de Dios. No tienen absolutamente nada de que ver ni son compatibles la forma de pensar de este mundo con la forma de pensar de Dios. Entonces dice que sino transformados por medio de la renovación. Y cuando dice renovación es que cambies y quites lo viejo, tu manera de pensar vieja, renuévalo. Si renuevas tu calzado, no sé, pues lo llevas a renovar y a lo mejor te le ponen la suela, le quitan la suela vieja, le ponen la nueva. Renovar es quitar lo viejo y poner lo nuevo. Si tú no quitas esa manera de pensar, tú no vas y pones la manera de pensar nueva, tú no vas a poder conocer lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad que es agradable y es perfecta. ¿Sabes? El renovar nuestra mente es algo que tenemos que hacer día a día. Día a día. Es una forma de vida. Es un estilo de vida. Nosotros decidimos en qué pensamos, en qué meditamos. Y es día a día. Mira, yo muchas veces durante el día lo practico, porque tengo muchas oportunidades para pensar en algo que no está correcto. Tengo muchas oportunidades para traer a mi mente pensamientos que no se alinean a la verdad de la palabra de Dios. Tengo muchas oportunidades de poder exaltar esos pensamientos a que se manifiesten en mi carne y produzcan obras de la carne. Pero yo tengo que detectar, y cada uno de nosotros, día a día, en nuestro diario caminar, en nuestra práctica, en qué vamos a pensar y hacer las correcciones inmediatamente. Antes de que te metas en problemas, antes de que vuelvas a la misma, al mismo problema, tú tienes que hacer cambios, hacer correcciones en el rumbo. Dice Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos está diciendo en qué debemos nosotros de poner nuestros pensamientos. Si tú quieres evaluar si un pensamiento está correcto o no, nada más fíltralo por esto. Si un pensamiento, si es lo verdadero, si es lo honesto, ¿lo pueden volver a poner?
si es justo, si es puro, si es amable, si es de buen hombre, si hay virtud alguno en ella, iglesia, que dio su vida por ella, aun cuando no lo merecíamos, porque dices tú, yo amo a quien merezca. Cuando dice la palabra, ama a tus enemigos, si tú realmente bendice a quien, bendice a quien te maldiga, si tú haces lo que dice la palabra, si tú corriges, hay muchos momentos para poder decir algo de alguien, pero tienes que corregirlo en ese momento. Tienes que corregirlo y cambiarlo y bendecir. Porque si tú te quedas en ese lugar, si tú comienzas a dejar que tus pensamientos y tus palabras se salgan de la palabra de Dios, tú vas a tener problemas, no vas a ver resultados, no vas a ver cambios en tu vida. Es bien importante que entendamos que la batalla en la cual nosotros vivimos, y dice una cita, déjame buscar la cual cita es, que dice, creo que es en Primera de Corintios, déjame buscarla aquí, Segunda de Corintios, día 5. Vamos a leerla juntos. Segunda de Corintios, y del capítulo 10, del verso 3, vamos a leer, fíjate cómo dice. Pues aunque andamos en la carne, porque vivimos en un cuerpo, estamos en la carne, muchas gracias, vivimos en un cuerpo, andamos en la carne, pero dice, no militamos según la carne, o sea que nuestra milicia no es según la carne. Y dice en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, a la obediencia a Cristo. ¿Sabes que la batalla de tu vida, muchos están peleando y dicen, no, es que pelean con diablos y se la pasan peleando con los diablos? Hay veces hay que expulsarlos, sí. Hay veces hay que orar y echar fuera espíritus, echar fuera demonios. Pero sabes una cosa, la batalla de tu vida, donde es librada la batalla está en tu mente. Por eso dice que, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo, dice, derribando toda altivez, en el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú comienzas a llevar tus pensamientos a la obediencia a Cristo, tú vas a ver resultados. Cuando tú comienzas a pensar y a meditar lo que dice la palabra de Dios y haces conforme a la palabra, tú vas a ver resultados. Tú puedes, hermano, orar, pedirle a Dios que cambie situaciones y Dios te va a ayudar, pero ¿sabes qué? Si tú no cambias tu manera de pensar, si tú no comienzas a caminar en la palabra de Dios, tú no vas a ver cambios, no vas a ver resultados en tu vida. Por eso muchas personas llegan a un punto en que se frustran. Yo viví ahí y muchas veces me frustraba de lo que vivía, muchas veces en mi matrimonio, en situaciones, y comencé a darme cuenta que a medida que yo comenzaba a caminar en la palabra de Dios, a manera de que comencé a modificar mi manera de pensar. ¿Sabes que la manera de pensar de Dios y su palabra es completamente opuesta, diferente a la manera de pensar del mundo? Es completamente opuesta. Dios dice, da, y el mundo te dice, si das, tienes menos. Y Dios te dice, si tú das, vas a tener más. Dios te dice, te maldicen, bendice.
todo lo que la palabra de Dios nos enseña va muy opuesto a lo que el mundo nos enseña. Entonces tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Pensar en todo aquello que tiene virtud, puro, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Y te está diciendo, en eso pensad, porque quiere decir que tú puedes decidir en qué pensar. Te está sugiriendo, piensa en eso, pero tú decides. Tú decides si piensas en todo lo bueno o traes pensamientos malos a tu vida. Todos tenemos la libertad de decidir en qué vamos a poner nuestros pensamientos. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, exhortaba a Dios al pueblo a que pensara en su palabra. Les decía que pusieran y escribieran la palabra de Dios en los dinteles de las puertas, se las pusieran la palabra de Dios en sus ropas. Los fariseos hasta se ponían de enfrente de su cara, en sus ojos, citas de la palabra de Dios escritas, porque decía que debían de tener frente a ellos la palabra de Dios. El énfasis es que tú tengas siempre la palabra de Dios frente a ti, en tus pensamientos, en tu corazón. En el antiguo pacto decía, y hay una cita en Deuteronomio 6, versos 6 al 9, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Se ataban en su mano y se ponían la palabra de Dios ahí, la traían ahí se ponían en algún colguije, donde traían la palabra de Dios escrita. Dice, y estarán como frontales en tus ojos. Se les ponían también la palabra delante de ellos en frontales en sus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y ellos tenían por donde quiera la palabra de Dios. Porque Dios les decía, tú tienes que meditar, tú tienes que ver con tus ojos esa palabra. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Por eso Josué 1:8 también dice, no se aparte de tu boca este libro de instrucción, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas todo conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando ponemos la palabra en nuestros ojos, cuando alineamos nuestros pensamientos a la palabra, tú vas a poder ver el resultado, tú vas a ver los cambios en tu vida. Si tú no haces cambios en tu manera de pensar y dejas que altivez, que va en contra del conocimiento de Dios, que se levantan pensamientos que van en contra, argumentos y pensamientos en contra de la palabra de Dios, y no llevas cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, tú vas a estar ahí en el mismo lugar. En el mismo lugar. Entonces la exhortación es decir, Señor, yo quiero pensar en lo que es tu palabra. Yo quiero meditar en tu palabra. Yo quiero meditar en tus palabras, Jesús, lo que tú dices, la instrucción que tú haces. Porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si hay áreas de tu vida donde dices, no me está yendo bien en esto, revisa cómo estás pensando en esa área. Jesús les dijo, con sus costumbres invalidan la palabra de Dios. Con sus costumbres. Muchas veces tenemos tan arraigadas formas de pensar e invalidamos la palabra de Dios. Entonces no produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros tenemos que poner la mira en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha. Tenemos que poner nuestros ojos en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios?
en cada situación de mi vida. Hacer la corrección. Si tú estás caminando y sientes que no estás haciendo lo que dice la palabra, corrígelo. Tú tienes que alinear también con tus palabras. Lo que tú digas por tu boca sea de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de lo que tú digas con tu boca, de eso también es lo que tú vas a comer, es lo que tú vas a vivir. Son claves bien sencillas, porque un corazón contrito y humillado delante de Dios, decir, Señor, ya no es mi pensamiento, es lo que tú piensas, es lo que tú quieres. Cuando tú te humillas delante de Dios y quitas de sublime tus pensamientos, tus argumentos, porque yo podía argumentar, es que mi esposa, si no me hace esto, no me honra, yo no la voy a amar como Cristo amó a la iglesia. Porque yo puedo tener muchos argumentos que se levantan en contra de la verdad, pero son argumentos, son cosas de este mundo. Tal vez queremos hacer las cosas y cambiar las cosas con nuestra manera de pensar, usando argumentos de este mundo, formas que este mundo establece. Y queremos nosotros que Dios intervenga en nuestra vida externo a cómo nosotros pensemos o a cómo nosotros caminemos. Decimos, no Señor, tú lo vas, y después dices tú, ¿por qué no? ¿Y por qué esto? Y me frustro. Porque no estás dejando que la palabra de Dios produzca en ti el fruto y dé el resultado. Es bien sencillo, es humillarte delante de Dios y decir, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que tú dices, eso es la verdad. Y voy a dejar y voy a quitar eso que yo tengo por sublime y la manera en que yo pienso y opero en esta vida, en la manera que yo pienso que es lo mejor. Dice, por la manera que tú dices aquí. Muchas veces la manera que dice aquí en la palabra es la que no te conviene. Porque a primera instancia todo lo que te va a decir Dios y te pide Dios, a vista no conviene. Por eso dice que la palabra, el evangelio es locura. Es locura. Y no se puede discernir con la mente. Porque esto se ha de discernir espiritualmente. Si tú dices, yo voy a hacer lo que dice la palabra, pues, ¿a dónde voy a ir a dar? Bueno, cuando tú haces lo que dice la palabra, entonces el poder de Dios se manifiesta en tu vida y vas a ver el resultado. Pero como tú confías demasiado en tu habilidad, tú confías demasiado en tu manera de pensar, y tienes los ojos puestos en la forma, en la manera que este mundo opera, y crees que así es, y porque pues aquí están los listos, aquí están los sabios. Pero, ¿sabes? Es rápido. Cuando tú comienzas a caminar en la verdad comienza a ver libertad. Dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es nada más conocerla, es la verdad misma en ti, cuando tú caminas en ella, que te va a hacer libre. Entonces, ¿sabes que lo hizo muy simple el Señor? Él dice simplemente, si guardas mi palabra, si haces lo que dice mi palabra, tú vas a ver resultados. Tú tienes que meditar y comenzar a decirle, Señor, enséñame Espíritu Santo, Él es el que nos revela la palabra, y decirle, ¿qué hago? ¿Cómo hago en esta situación? Ahí está la palabra, lo que dice la palabra que tú debes de hacer, eso haz. ¿Sabes? Dios tiene algo tremendo para cada uno de nosotros. Cuando lleguemos un día delante de Él, te va a decir, tú te vas a quedar y decir, ay Señor, si te muestra todo lo que tenía para ti, vas a decir, no hombre. Ya me acordé de una palabra que dice mi hija Rebeca. No me gusta. No me gusta. No tiene nada malo, pero diría, ¡y Señor! No la mueles. ¿A poco me perdí todo eso? Y sufrí, y así, y padecí, y esto, y me perdí aquello. Señor, todo eso y más estaba para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Y eso no nada más iba a llegar a tus hijos, sino iba a impactar a los hijos de tus hijos. Y sabes una cosa, mucho más abundantemente, mucho más altos, mucho más profundos
son los caminos que tiene Dios para ti. Y lo más hermoso es que no se trata de ti y de mí, porque no es en tu habilidad ni en la mía, es cuando nos dejamos, cuando en realidad cedemos y quitamos esas altiveces y todos esos argumentos que se levantan y decimos: Señor, como tú dices. Cuando comenzamos a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, cuando comenzamos a alinear nuestra manera de pensar. Hace poco fui a una reunión, me invitaron. Sabes, el estar en el servicio a Dios, en el ministerio, muchas veces te separas de muchas cosas. Vivimos en el mundo, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, y vivimos en este mundo. Pero sabes una cosa, nosotros pertenecemos al cielo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, con Él. Cristo vino al mundo y el mundo lo rechazó. Él no vino a ganar el mundo, Él no vino por ganar reinos aquí en esta tierra. Dijo: mi reino no es de este mundo. Él no vino a quitar a los romanos en ese tiempo, que eran los que tenían el imperio y gobernaban sobre Israel, sobre Judea. Él no vino a establecer gobernantes, a quitar Herodes. Él vino para que el reino de Dios se acercara a nosotros. Y ese está acá, en nuestro corazón. Su reino no es de este mundo. Cristo no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de arriba. Estaba en una reunión, me invitaron. Era una reunión de empresarios aquí en la ciudad. Muchos empresarios. Algunos amigos contemporáneos de la escuela, los vi a muchos. Y la vida, hay veces en el ministerio estás un poquito, hay veces aislado del mundo y su glamour. Y estaba ahí y bien, digo, no hay problema. Nosotros estamos para hacer luz del mundo, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero volteé y dije: yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco aquí. Yo tengo otro lugar. Yo pertenezco al reino. Lo que aquí hay, lo que aquí buscan, lo que aquí ven, lo que es sublime, lo que es para ellos, ya no lo es para mí. Fíjate, Colosenses 3:2: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba. Esta palabra descendió del cielo, es el pan del cielo, es el verbo, es Jesús el Salvador, el que hizo el cielo y la tierra, aquel que sostiene con su mano el universo. Aquí está la sabiduría y la inteligencia espiritual que tú y yo necesitamos. No te dejes amoldar a la manera de pensar del mundo. Rechaza completamente. Tú no perteneces a este mundo. Tú no perteneces a este mundo. En Cristo Jesús fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú y yo no somos de este mundo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, tú eres un hijo de Dios, tú eres un heredero y coheredero. Tú, ¿sabes? Wow. Jesús les dijo, Santiago 4:4:
Está fuerte no se asusten, no se asusten. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos llama adúlteros. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y sabes que no es que nos hagamos enemigos de la gente del mundo, hay que amarlos. Cristo los amó, por eso vino y murió por ellos, y somos la luz y la sal de esta tierra. Tenemos que llevarles el evangelio, tienen que ver a Cristo en ti, tienen que ver la manifestación del poder de Dios en ti. Pero tú no puedes pensar como piensa el mundo. Tú no puedes pensar como piensa el mundo. Tú tienes que pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Tú tienes que pensar de acuerdo al verbo. Tienes que matar tus vacas sagradas. Lo que tú tienes por sublime, lo que tú tienes por los pensamientos que te han sostenido según tú por mucho tiempo, pero no te han sostenido. A lo mejor has sobrevivido ahí, pero cuando tú dejas que esta palabra entre y renueve tu mente y tu corazón y la hagas, tú vas a ver el poder y la manifestación de Dios. El poder y la manifestación de Dios en tu vida. Es poderoso. ¿Sabes? Es simple. Es simple. Tener un pie pensando como el mundo piensa y tener un pie pensando como Dios piensa. Oh almas adúlteras, dijo aquel que quiera tener amistad con el mundo. ¿Y sabes qué es la amistad también con el mundo? Que tú pienses, que tú estés de acuerdo, que tú te relaciones con ese pensamiento del mundo. Jesús siendo Dios, Jesús siendo el creador del universo, el fundador de todas las cosas visibles e invisibles, el infinito, el alfa, el omega, el principio y el fin. Vino a la tierra como un hombre y se manifestó con humildad como un siervo. Dice: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Nos puso el ejemplo, nos puso el ejemplo, y nos puso el ejemplo en todas las cosas para que nosotros pudiéramos imitarle y vivir como Él. Y entonces decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, cuando dejas que Cristo sea en ti. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí, vamos a meditar un poco en la palabra, en lo que vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a ti, que tú puedas entender qué ajustes tienes que hacer, qué es lo que tú tienes que hacer. Dile al Señor ahí lo que tú quieres hacer. Que tu espíritu
allá. Tú nos llevas más allá, gracia y fe. Gracias porque tú nos llevas más allá. Nuestras vidas son transformadas. Somos cambiados, Señor, cada vez. Nos llevas de gloria en gloria. Gracias, Señor. Gracias por la obra en cada uno de los hermanos aquí en Gracia y Fe. Gracias, Padre, por la manifestación de tu vida y de tu gloria en sus vidas. Los bendigo y declaro que cambios, que avances, que incrementos vienen a sus vidas en el nombre de Jesús. Que un poder y una manifestación de la gloria de Dios en sus vidas aumenta en el nombre de Cristo Jesús. Que un nivel mayor de la gloria y de la unción de Dios en manifestación en cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, mis hermanos. Dios les bendice. Si alguien necesita oración o algo, aquí voy a estar al frente.